Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el sacramento del bautismo. Pero esto es interesante, ¿verdad? Porque esto es teología lo que encontramos en la Biblia, y sobre todo estos son los elementos controversiales que se viven en esa comunidad. Desde este aspecto nosotros tenemos que entender después la reflexión bíblica que encontramos en los libros sagrados. Cuando se escribe la Biblia, se escribe justamente ante las problemáticas que estaba viviendo la comunidad. Nosotros ahora queremos hablar de otro elemento de lo que significa el bautismo. Estábamos hablando como purificación, por una parte, el agua que purifica, que limpia. Significa la muerte, ¿verdad? Sobre todo según San Pablo. Luego también estábamos hablando del bautismo, pero sobre todo como efusión del Espíritu, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que renueva. Incluso tomábamos desde Ezequiel 37, que es elemental y fundamental, estos famosos huesos muertos, ¿verdad? Que Ezequiel en esa visión está viendo, y luego cómo va recobrando vida. Es la fuerza entonces de Dios que hace que el cristiano se comprometa y sea fermento en su comunidad. Qué interesante estos elementos analógicos, ¿verdad? O estas comparaciones que nos ponen la palabra de Dios para que entendamos bien cuál es nuestra función de bautizados. ¿Qué tenemos que hacer como bautizados o cómo tendríamos que vivir? Incluso nosotros decíamos en la esencia del bautismo, es un compromiso, es un asumir una responsabilidad ante la comunidad. Incluso en esta formación y en esta educación integral, religiosa, profunda, ¿verdad? De un entender cuál es la propuesta del Señor para cada uno de nosotros, siempre va a ser una propuesta que nos lleve después a actuar a favor de nuestra propia comunidad. Miremos un poco ahora qué significa esto de que el bautismo nos inserta en la iglesia. Ya más o menos podemos entender, ¿verdad? Si entendemos la palabra insertarse. Inserta en la iglesia. Significa que nosotros formamos parte de una comunidad, como ya sabemos, pero sobre todo que el insertar no es simplemente el estar ahí como una pieza simplemente, pero sin hacer nada, sino que el insertarse siempre tiene esta significancia, ¿verdad? Más profunda. El significado de la palabra insertarse significa lleva,
se inserta, es casi como injertarse, ¿verdad? O sea, llegas a aprender, llegar a tomar parte de esa comunidad. Ser elemento positivo, digamos nosotros, en nuestro término, en nuestra jerga más usual, ¿verdad? Los que aceptaron su palabra, dice Hechos de los Apóstoles, se bautizaron y se agregaron aquel día como unas 3.000 personas. Los que aceptaron. El aceptar, esto es el adherirse. Y esto entonces va a querer significar después el insertarse. Yo me estoy insertando dentro de mi comunidad. No se insertó nunca a su familia, nunca se insertó a su trabajo. Es decir, daiyai, doyeheai. No llega entonces a aprender ahí. Ese injerto, ¿verdad? No llega a aprender. Entonces quedó ahí medio como una cosa pegote, ¿verdad? Pero no llega a insertarse. Hay otro libro muy interesante, un libro inicial, ¿verdad?, de los cristianos que se llama Didaché. Justamente esta palabra Didaché, que significa eso, de un camino, de una pedagogía, de una enseñanza, la Didaché, la enseñanza. Dice lo siguiente este libro cristiano, apócrifo también: nadie puede comer o beber de la Eucaristía sino los que han sido bautizados en el nombre del Señor. Nadie puede comer o beber de la Eucaristía sino los que han sido bautizados en el nombre del Señor. Fueron bautizados en el nombre del Señor. Pero ¿qué significa entonces? Ya sabemos bien lo que significa la palabra bautizarse, ¿verdad? Entrar, insertarse, injertarse, pertenecer, pero activamente, ¿verdad? No simplemente de nombre. El bautismo inserta en la iglesia. El bautismo te inserta en la iglesia. Pero entendamos bien entonces, ¿verdad?, el insertarse dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Ya hemos leído recién 1 Corintios capítulo 12, 13. Fuimos bautizados con un solo espíritu. Todos hemos recibido el mismo espíritu. Todos hemos recibido el Espíritu de Dios. Es decir, todos tenemos que tender, por lo tanto, a la misma esencia. Todos tenemos que tender entonces a la comunidad. Estuvimos hablando anteriormente y fuimos un poco así fuertes y duros, ¿verdad? Porque cuando nosotros buscamos sectarismo, de ahí vienen las sectas, o protestamos, de ahí vienen los protestantes, ¿verdad?, contra elementos esenciales de una comunidad que dialoga, que piensa, que reflexiona, que no está improvisando las cosas, ciertamente entonces, si es que vamos a ser un poquitito más exigentes con nosotros mismos, vamos a reflexionar sobre esta palabra de 1 Corintios 12, 13. Fuimos bautizados en un solo espíritu, en un solo espíritu. ¿Pero para qué? Para formar un solo cuerpo, no para dividirnos, no para que cada uno cree su iglesia, haga su iglesia de acuerdo a su conveniencia. No. El espíritu entonces que nosotros ofrecemos, atención, entonces, ¿qué espíritu están ofreciendo los sectarios, verdad? Porque fuimos bautizados con un solo espíritu para formar un solo cuerpo, una sola comunidad. Porque evidentemente cuando nosotros nos estamos dividiendo, estamos creando rancho aparte, cuantijaño, entonces estamos desangrando a la misma comunidad, estamos desangrando a la misma sociedad, estamos poniendo palos entre las ruedas, ¿verdad? Estamos trabando un camino comunitario. ¿Por qué les parece que Juan, capítulo 10, ¿verdad?, del 1 al 10, y sigue todavía cuando Jesús se presenta: yo soy el buen pastor? El pastor, dice, tiene muchos otros rebaños, otras ovejas, que también tienen que venir a mi redil, dice Jesús allí, ¿verdad?, en Juan, capítulo 10, del 1 en adelante. Y entonces, quiere decir, porque hay esta intención, la comunidad reflexiona, entiende, y esto no lo está inventando ahora. Estas son reflexiones, pero milenarias, de toda una comunidad que piensa. Y justo yo ahora vengo, creo mi iglesia, allá con la verdad. Todo lo que ustedes hicieron antes, entonces, fundo mi iglesia, hago mi iglesia, etcétera, etcétera. Y digo cualquier viroreí también, ¿verdad? Porque evidentemente lo único que hacen es hablar y repetir y decir y leer y mirar lo que dice aquí la Biblia, y la Biblia lo dice, sí. Por eso es como agarrar y leer un libro, no sé, un libro de cuentos,
y estar leyendo ahí solamente leer y repetir lo que dice ahí. No, vamos a lo profundo y procuremos entender verdaderamente lo que la Biblia está queriendo enseñarnos. Y aquí está un elemento fundamental que Pablo está reflexionando con su comunidad. 1 Corintios 12:13. Fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Ni monarquía absoluta ni parlamento. La Iglesia es sinodal y sobre este concepto se reflexionará precisamente en la próxima Asamblea de Obispos en Roma en octubre de 2022. El sínodo llevará por título Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Se trata de un concepto que los papas han ido desarrollando desde el Concilio Vaticano II. Jesucristo fundó la Iglesia y la entregó a los apóstoles. Esto podría llevar a pensar que la Iglesia tiene una estructura piramidal. Esto, como suele suceder, tiene algo de verdad y algo de incompleto. Porque un obispo no es un monarca. Mentre nella democrazia. En una democracia lo que funciona en general es la opinión de la mayoría. En la Iglesia sinodal el principio que regula la vida de la Iglesia es el sensus fidei, es decir, la voz del Espíritu Santo que se manifiesta a través del pueblo formado por los bautizados. El sínodo fue un órgano consultivo instituido por Pablo VI y los pontífices sucesivos desarrollaron su naturaleza y funciones. La última actualización es de septiembre de 2018 y lleva la firma de Francisco. Pasó de ser un instrumento de consejo a un organismo activo. Debe proponer medidas y verificar su evolución. Al final del último sínodo, el Papa dijo que algo se había mejorado en el modo de ejercer la sinodalidad, pero que queda trabajo por hacer. Primero de todo quiero agradecer a todos ustedes que han dado este testimonio de trabajo, de escucha, de búsqueda, de buscar poner en práctica este espíritu sinodal que estamos aprendiendo quizás a fijar y que todavía no atinamos a completarlo, pero estamos en un buen camino. De hecho, en aquella ocasión, los obispos señalaron que la sinodalidad podría ser el tema del próximo sínodo, tal y como ha sucedido. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki, yaipuruta ao iyurumoaha, yayekoheita ñamoita, gel, ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. ¿Y cómo estamos unidos del matrimonio? Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano.
Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñan de Yara Ñe sobre el Nuevo Testamento. Estamos mirando sobre los sacramentos. Pero ahora estamos comenzando con este sacramento que es el sacramento del bautismo, decimos nosotros, ¿verdad? El bautizarse, el que te da la identidad, el que te hace insertar. Por eso nosotros estamos hablando del insertarse dentro de una comunidad, insertarse dentro de una iglesia, insertarse dentro de ese ateuazú, de tu propia sociedad. Eso significa eclesia, ¿verdad? Bueno, todos, dice, los que fuimos bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo. Los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos revestidos de Cristo. Este elemento también es fundamental y esencial, y aquí sobre todo hablamos mucho de estas divisiones lastimosamente que existen, y después también por nuestra falta de educación, porque esto es simplemente una falta de educación que nos lleva después nosotros a vivir dentro de movimientos o de lo que nosotros le llamamos las sectas o los protestantes, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente aquí te está hablando de una inserción, el que ha sido bautizado, el que ha sido revestido en Cristo, tiene que vivir de Cristo, tiene que vivir de Cristo. Y vivir de Cristo, aquí significa el hecho de ser revestido de Cristo, significa que nosotros tenemos que vivir en esa comunidad que piensa, que reflexiona juntos como comunidad. No podemos estar lo que dice esto, lo que dice esto, lo que dice aquello, y cada uno con una doctrina diferente. Quiere decir que nosotros no nos estamos dejando revestir con la fuerza del Espíritu de Cristo. Alguno de nosotros tendrá que estar en el camino falso, porque no puede haber, por lo menos aquí te dice muy bien, porque el que ha sido bautizado en Cristo ha sido revestido de Cristo, y el que ha sido revestido de Cristo tiene que llevar ese vestido de Cristo. ¿Y cómo es esta manifestación de Cristo? Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y no varios, cada uno por su cabeza. Entonces quiere decir que alguien aquí está equivocado, ¿verdad? Tenemos que ver eso, tenemos que reflexionar y tenemos que ser sinceros. Y entonces ahí tenemos que utilizar lo que justamente estábamos reflexionando, lo que significa el bautismo. La conversión. Es un llamado de conversión, decía el bautismo de Juan, que quiere decir tenemos que comenzar a pensar, a reflexionar, y por un acá, y por un de cerebros, allá es a mí, ¿verdad? Hacia dónde nos lleva este aspecto de la religión. No nos quedemos con el aspecto mágico, no pensemos que la religión es una cuestión mágica. Y por ahí entonces ya podemos ir entendiendo, porque hay muchos que solamente lo que quieren presentar con la religión es el aspecto mágico. Ven aquí porque Jesús te va a hacer esto, Jesús te va a hacer, el Espíritu te va a hacer, todo te va a hacer. No, la fuerza de Dios actúa verdaderamente y cambia nuestra vida y nos hace diferentes, pero cuando hay una verdadera conversión, ¿verdad? O sea, el meterse, reflexionar, entender. Nosotros hablábamos de la metanoia y hablábamos también del shub, ¿verdad? Del cambio de dirección. Todos, dice ustedes, son uno en Cristo Jesús. Esta imagen, veamos un poco el significado profundo de revestirse de Cristo, describe al bautismo como una nueva relación existencial con Cristo. Qué lindo que es esto. El bautizarse es una nueva relación existencial con Cristo. En la comunidad nosotros entramos en esta relación profunda con Cristo y tiene que existir entonces esta nueva relación existencial. Es una relación inherente a cada cristiano en la única comunidad, que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el cajal, o le llamamos la iglesia, la eclesia, ¿verdad?, el ateuazú. Pero esto es inherente, es una relación inherente a la vida del cristiano. Es inherente a la vida del cristiano. Y cada uno tiene que ir mirando entonces. Esto es lo que nosotros le llamamos con otra palabra un poco más difícil, nada más que utiliza Pablo, es lo parenético, ¿verdad? Lo parenético, decíamos nosotros tantas veces hemos repetido, pero
la repetición nos ayuda a entender y a fijar ciertas ideas. Lo paraenético es que tenemos que vivir de acuerdo a aquello que nosotros somos. Por eso el bautismo hablaba también en esa purificación de dar una respuesta en el aspecto moral, es decir, en el aspecto de nuestra responsabilidad moral. ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida de cristianos? ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida de bautizados? Por lo tanto, esta imagen es inherente a cada cristiano en esta comunidad. Ya en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos esta imagen del vestido. Ya en el Antiguo Testamento, entonces no es una cuestión nueva, inventada ahora en el Nuevo Testamento. Dios viste al pueblo con el manto de la salvación. Dios que viste a su pueblo con el manto de la salvación. Miremos un poco en este sentido a Isaías. Isaías, justamente cuando se presenta Isaías en el capítulo 61. En el capítulo 61 Isaías se presenta como que el Espíritu justamente del Señor está sobre mí. Llegando ya al final, en el versículo 10, cuando termina esta presentación de la misión del profeta, porque el Espíritu es el que me envía a proclamar la liberación a los cautivos, la libertad a los prisioneros, proclamar el año de gracia del Señor. Una vez que termina todo esto, en el versículo 10 nos dice: yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación. Es decir, que Pablo no está inventando aquí, cuando nosotros encontramos en Gálatas 3:27, ¿verdad? El ser revestidos de nuevo con la gracia de Dios. La imagen entonces del ser revestido por el Espíritu del Señor. No es una cosa inventada. Ya lo encontramos en Isaías, ¿verdad? Es una relectura profunda. Porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación. Me envolvió con el manto de la justicia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Como aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Que el leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Me siento cansado de vivir así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante de lo que significa el bautismo, el elemento teológico fundamental que forma base esencial para escribirse después la Biblia, porque es una comunidad que está entrando, que se está insertando. En este momento estamos reflexionando sobre el aspecto de la inserción, el cristiano que se inserta a la iglesia, el cristiano que se inserta dentro de una comunidad. Y esto lo encontramos ya en la figura del vestido, del ser revestido, de recibir el manto de parte de Dios. Lo encontramos ya en Isaías 61:10. Ahora, la virtud viste, reviste, da fuerza y da dignidad. La virtud, cuando el Señor entonces nos está vistiendo, nos está regalando este manto. Y eso lo encontramos en el libro de los Proverbios. Proverbios en el capítulo 31, cuando ya estamos terminando este libro tan interesante, ¿verdad?, de los Proverbios, en el capítulo 31, encontramos que el autor sagrado nos habla de que Dios nos regala, ¿verdad? Versículo 30, en el 31, Proverbios 31, versículo entonces dice así: nos abre su boca con sabiduría y hay en sus labios una enseñanza fiel. Vigila la marcha de la casa y no come el pan ociosamente. Sus hijos, ¿verdad?, se levantan y se felicitan, y también su marido la elogia. Es decir, aquí cómo está vestida esta mujer, el elogio a la buena ama de casa. Es todo el capítulo 31, ¿verdad?, que nos está hablando. Aquí la imagen vuelve a reaparecer también en las cartas, como decíamos, en las cartas neotestamentarias. Parte como indicándonos, ¿verdad?, por ejemplo, en Gálatas 3:27, como una parte, ¿verdad?, del imperativo también en el libro de los Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos: revístanse del Señor Jesucristo. Revístanse. Y esto significa después, en la medida en que estamos revistiéndonos del Señor, el manto de la gracia del bautismo, entonces nosotros vamos a actuar, y por eso te está diciendo: ahora ustedes que están revestidos del Señor tienen que actuar así como ustedes han sido revestidos por Dios. Les digo, dice, que ustedes se revistan del hombre nuevo. Si nosotros aquí encontramos este acontecimiento sacramental, cuando nosotros hablamos y como un imperativo, ¿verdad?, que nos dice y que nos exige, revístanse, se refiere a una conducta moral, que ya hemos hablado tantas veces. Está unido entonces siempre a nuestro comportamiento. Es la conducta moral. Revístanse, yo les estoy diciendo, vivan así, sean de esta forma. Esto es el imperativo. Esto es el imperativo. Y siempre este acontecimiento se hace posible cuando nosotros entendemos, comprendemos, y necesariamente al comprender esto vamos a hacer este camino de purificación, este camino de compromiso, este camino de responsabilidad moral. En otras religiones, ¿verdad?, de los misterios, el mysterium como tal, al inicio de toda religión normalmente se visten los vestidos de la divinidad. Se visten los vestidos de la divinidad. Esto también es esencial y fundamental que nosotros entendamos. El bautismo nosotros utilizamos y decimos en un momento, ¿verdad?, en que se hace el signo de entregar la ropita blanca o ese paño blanco que se pone sobre el niño. Esto tiene un significado, como le estaba diciendo, de la misma humanidad, que también se asumen de todo el aspecto antropológico, también de otras religiones. En las otras religiones siempre se ponían este vestido de la divinidad. No es del todo imposible que estas ideas y este lenguaje hayan tenido sobre todo su repercusión en el Nuevo Testamento, porque estamos dentro de un aspecto bien antropológico, ¿verdad?, donde nosotros encontramos la acción de Dios en nuestra historia. Nosotros miramos, reflexionamos, vemos, y desde esa reflexión después decimos, bueno, aquí también hay que revestirse, revístanse de esa ropa blanca, revístanse ahora de Jesucristo. Bueno,
Este es el aspecto de una inserción, cómo nosotros nos insertamos. En la medida en que nosotros ya llegué a la pueblore, y eso significa revestirse de ese ropaje que es la propuesta de Jesucristo que recibimos en el bautismo. Luego también tenemos otro elemento, además de la inserción, el kebeipirebe, entrar, el yehea dentro de la comunidad, tenemos que el bautismo es causa de redención y de salvación. Esto es esencial y fundamental también para nosotros en la medida en que nosotros pensamos y entendemos cuál es la causa y cuál es la finalidad. Todos los demás son signos que nos están indicando lo que realiza el bautismo como tal, lo que la gracia del Señor nos está pidiendo, el hecho de revestirnos, el hecho de purificarnos con el agua, el hecho justamente de entrar en esta comunidad o de recibir la fuerza del Espíritu Santo. Todos estos elementos son esenciales, ¿verdad? Pero ahora nosotros miramos un poco y decimos, bueno, ¿para qué es el bautismo? Y justamente nos está diciendo que el bautismo es para nuestra propia redención y nuestra propia salvación. Pero entendamos lo que significa la palabra redimirse, ser redimido por el Señor o ser salvado por el Señor. Significa que nosotros mismos podamos realizarnos como personas. Pero dice la salvación. Salvación, ¿verdad? Nos redime, nos salva. Significa que nosotros podamos vivir como redimidos en el sentido, vivir felices, realizados, vivir con la dignidad propia de nuestra creación. La función, ¿para qué fuimos creados? Esa es la función. El objetivo, ¿cuál es el objetivo para el cual fuimos creados por Dios? Por lo tanto, como en otro tiempo el Señor, ¿verdad?, que salvó el arca de las aguas del diluvio, ahora también el Señor le salva a través de las aguas. El Señor le salva a través del bautismo, el cual no consiste en quitar una impureza corporal, sino en pedir a Dios una conciencia buena, y todo por la resurrección de Jesucristo. Todo por la resurrección de Jesucristo. Esto lo encontramos en 1 Pedro 3:21, cuando nosotros decimos justamente que hemos sido salvados, ¿verdad?, a través del arca. Hemos sido salvados entonces en el agua, y eso significa el agua del bautismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao iyurumoa. Yayepoheita ñamoita. Gel ha amiña ñongar. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Quiero estar aquí,
tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Queridos hermanos, seguimos con Ñan de Yarañé. Estamos hablando y estamos reflexionando sobre el bautismo como causa de redención y de salvación. La afirmación tiene un perfil también futuro, escatológico. Claro, porque nosotros pensamos y decimos, bueno, el bautismo es para redimirnos, para salvarnos, y alguna vez se llamó mombrigo, o sea, como algo que sucederá cuando muramos, pero sin embargo no es así. A pesar de que apunte hacia el futuro, nuestro futuro depende de qué cosa? Depende de nuestro presente, de cómo estamos viviendo ahora. Mi futuro va a depender de lo que yo vivo ahora. Y más aún diría, mi futuro y mi presente depende de mi pasado, de cómo yo fui viviendo, entonces ahora soy esto. Yo soy sacerdote ahora, pero ¿por qué? Y porque antes, en mi pasado, comencé a vivirlo, a prepararme, sentí esta vocación y hice un camino. Es un proceso. Ahora soy esto que soy. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Y bueno, en el futuro va a depender de lo que yo hoy estoy viviendo y cómo estoy viviendo. Es decir, que nuestro presente condiciona nuestro futuro. Y nuestro presente fue condicionado o es el resultado, mejor dicho, de un pasado que nosotros fuimos preparando, fuimos viviendo. Y eso que fuimos viviendo, ahora entonces es resultado de nuestro presente, y nuestro presente va a condicionar y va a decir cuál va a ser nuestro futuro. Y así también nos está diciendo, ¿verdad? Que de cierta manera el bautismo salva para el juicio del futuro. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad moral, porque hablamos de eso nosotros. El bautismo se vive hoy. Nuestra salvación y nuestra redención ya se vive hoy. Incluso tenemos esa frase que decimos, ¿verdad? El cielo comienza aquí en la tierra, decimos. Y es lo mismo que estamos diciendo aquí. Nuestro cielo comienza en la tierra, nuestra salvación, nuestra redención. Es decir, vivir en la felicidad, vivir redimidos, vivir en nuestra propia dignidad, lo comienza aquí,
Comienza aquí en ese sentido de que nosotros tenemos que vivir dentro de nuestra comunidad y dentro de esta respuesta, de esta gracia que el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando en el día a día, donde nosotros responsablemente asumimos esa gracia y lo llevamos adelante, Entonces, nosotros podemos mirar que el efecto interno de este bautismo es la oración, y es esa petición a Dios para que cree una buena conciencia que tiene su fundamento en la purificación interior concedida por Dios en virtud de la salvación de Cristo. ¿Por qué dice que la oración es lo esencial y fundamental? Aquí tenemos que entender otro aspecto, ¿verdad? La explicatio terminorum de la oración. La oración de por sí entonces es esa capacidad de relación que yo tengo con lo luminoso, es decir, con Dios. ¿Por qué dice que la oración es aquí el efecto interno que hace que cree una conciencia para que yo pueda ser purificado y para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo? Y justamente porque cuando hablamos de oración, estamos hablando de un entrar dentro de sí mismo. Por eso te habla como un fruto interno, un fruto que me prepara el corazón, prepara mi mente. Yo estoy pensando, yo me estoy abriendo a Dios. Y en la medida en que yo me estoy abriendo a Dios, en la medida en que yo estoy entonces entendiendo qué es lo que el Señor me está pidiendo y miro en mi interior cómo yo estoy viviendo esa petición de Dios para ser feliz, es decir, para salvarme, para realizarme, para plenificarme, entonces en este sentido la oración es la fuerza y es la que crea conciencia, dice. Es la que crea conciencia, porque en la medida en que yo soy una persona orante, entonces yo también entro en sintonía con el Señor y estoy diciendo, bueno Señor, tú me has creado para ser feliz. Tú, Señor, me has creado para que yo haga un camino de felicidad, un camino de realización, un camino de plenificación. Y entonces así nosotros tenemos en cada una de nuestras celebraciones, aquí mismo, ¿verdad? En una celebración litúrgica del bautismo, lo que tenemos nosotros es esa gracia para poder obtener el perdón de Dios. ¿Por qué nosotros podemos obtener el perdón de Dios? Porque justamente entrando en nuestro interior, sabiendo lo que nosotros somos, quiénes somos, nos descubrimos a nosotros mismos, porque nuestra conciencia nos está hablando. Nuestra conciencia nos está diciendo a través de la oración cómo estamos viviendo y qué estamos viviendo. Y en la medida en que nosotros entendemos eso, desde ahí podemos comenzar a hacer este camino de redención y de salvación. La dayapillaino, ¿verdad? Si nosotros no nos damos cuenta o no queremos asumir nuestra responsabilidad de quiénes somos nosotros, si estamos en el bien o si estamos en el mal camino, entonces será imposible después hacer un camino de redención y salvación. Muchos de los padres de la Iglesia, y especialmente San Ireneo de Lyon, decía, solamente aquello que se asume se puede redimir. Dice, solo aquello que se asume y se asume y se conoce se puede redimir. Y justamente quiere decir, ¿cuál es tu condición en esta circunstancia? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Quién soy yo? ¿Estoy en el camino del bien o estoy en el camino del mal? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Soy corrupto o no soy corrupto? ¿Soy fiel o soy infiel? Pero ¿dónde la yeyayakua? Y tu conciencia no te va a engañar porque vos sabés muy bien cómo estás viviendo. Vos sabés muy bien si sos un mentiroso, si sos un ladrón. Vos sabés muy bien si sos un comprometido con tu iglesia, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu sociedad, con tu iglesia, con Dios, contigo mismo. Vos sabés muy bien. Vos sabés muy bien. Y eso es lo que te está diciendo la oración. Por eso es el elemento fundamental. El efecto interno, ¿verdad? Es la oración, para que cree conciencia en mí. Si nosotros, y aquí entonces viene esto como una deducción, pero así directa, ¿verdad? Si nosotros no somos personas de oración, si nosotros no rezamos, si nosotros no nos encontramos con el Señor, no tenemos ese momento de reflexión personal, evidentemente que no llegamos ahí por donde nosotros estamos. Y ahí estamos de extraviados. ¿Cuántas veces muchos
que se convierten después, ¿verdad? Y que vuelven a Dios, cuando comienzan a reflexionar, justamente están haciendo eso. Entran a recapacitar, entran dentro de sí mismos, hacen esa oración personal y dicen, ¡ay, Señor! Lo que me está diciendo mi conciencia y cómo yo estoy viviendo. No se olviden de la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Dice que él, después de que hizo todas sus fechorías, en un momento en que se encuentra en necesidad, va y se sienta ahí entre los chanchos. Los chanchos significa la impureza, el pecado, petuyupabe, ¿verdad? Que se encuentra. Ahí comienza él a hacer su oración. Ahí comienza a hacer su oración. La oración entonces no es simplemente repetir fórmulas. La oración no es simplemente entonces repetir algunas palabritas ahí que tengo que aprender de memoria. La oración es cuando sale verdaderamente del corazón. La oración es cuando sale de lo más profundo de nuestra vida. El hijo pródigo entiende y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oye, por la oración, Gina. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como el último de tus servidores. Queridos amigos, pidamos entonces esta redención y esta salvación. Y el bautismo nos lleva a eso. Es inherente a nuestro bautismo, algo que está en nosotros. Tenemos que despertarlo. Para despertarlo, utilicemos de la oración. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.